Bueno, estamos acá en este momento en compañía de Giancarlo Mendoza, ingeniero de sistemas, máster en ciberseguridad y gerente de ciberseguridad de Cyberwall. Cyberwall es un emprendimiento, una empresa caleña de tres personas emprendedoras: John Posada, Carlos Londoño y Giancarlo, quien me acompaña, dedicado a todo el tema de seguridad informática, ciberseguridad, podríamos decirlo de manera más concreta. Tema que se ha vuelto muy importante precisamente porque diría yo que a raíz de la pandemia se aceleró, y luego con la llegada de la inteligencia artificial pues estamos viendo crecimientos exponenciales en los desarrollos tecnológicos y en la utilidad práctica que muchas empresas le están dando a estas posibilidades. Por supuesto, eso abarata costos, acelera procesos, genera cualquier cantidad de oportunidades que las empresas se están haciendo conscientes de ella, pero también nos expone a nuevos riesgos. Y creería yo que eso precisamente ha facilitado, ha promovido un boom, no solo de las empresas que proveen los servicios de desarrollo, de inteligencias artificiales, de herramientas, sino también de empresas que ayudan a fortalecer todo este tema de seguridad de la información. Inclusive aquí en Colombia pues existe la ISO 27000 relacionada con el tema, y la Superintendencia de la Economía Solidaria desde el 2021 ha expedido una serie de estándares de obligatorio cumplimiento para las cooperativas con actividad financiera relacionadas precisamente con la implementación o la adopción de buenas prácticas en materia de seguridad. Pero creo yo que todas las entidades del sector solidario, grandes, medianas y pequeñas, y nosotros como usuarios de estas herramientas, necesitamos fortalecer nuestra cultura de identificación, evaluación, prevención y gestión del riesgo y de la seguridad informática. Pues Giancarlo, ni más faltaba. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Por Y la primera supuesto. pregunta que le tengo es precisamente qué experiencias han tenido hasta el momento trabajando con el sector solidario, cooperativas, fondos de empleados o mutuales, que han trabajado con el sector solidario. Por supuesto, Diego. Primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí contigo nuevamente hablando sobre ciberseguridad y, por supuesto, sobre el sector solidario que, como lo comentabas, hemos tenido algunas experiencias. Tenemos varios clientes del sector en donde los hemos apoyado principalmente con la circular 036, pero al ver, digamos, tomar un poquito más de conciencia sobre seguridad de la información, ver los riesgos reales a los que se enfrentan y un poco la asesoría que les hemos ido realizando, pues ha permitido que sigamos creciendo en servicios y puedan tomar, digamos, más de los que inicialmente se necesitan para cumplir, principalmente, porque igual la normativa va a ir evolucionando, lo que comentabas. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante. Por ahora, puntualmente, hemos ejecutado diferentes servicios como análisis de vulnerabilidades, hacking ético, concienciación, haciendo campañas de phishing, que son simulación de suplantaciones de esos correos electrónicos maliciosos que envían, que es por el medio del cual ingresan a las diferentes compañías y realizan, digamos, desastres como tal. Y análisis de riesgos puntualmente. Digamos que esto nos ha permitido abarcar completamente lo que es la circular 036 en temas de seguridad de la información y dar esos pilares iniciales, establecer esa línea base para que una compañía del sector solidario esté segura y de ahí pueda empezar a madurar sus procesos. Se ha identificado muy importante que no solamente digamos que ha impactado la seguridad como tal, sino que también ha impactado a los procesos, porque al estandarizar, generar alguna documentación, generar protocolos, ha permitido que también se optimicen tiempos y se, digamos, prevengan fallos como tal, porque ya hay una estructura como tal adecuada y se sigue, digamos, a la perfección. Oye, me llamó mucho la atención un término que utilizaste: hacking ético. ¿Eso en qué consiste? Hacking ético, como su nombre lo dice, digamos que es un hacking, un ejercicio de intrusión a un sistema de información, como lo realizan los hackers, pero digamos enfocado en la parte ética. Ya no es ejecutado por un ciberdelincuente como tal que intrusiona en tus sistemas, te roba información, te elimina información o de alguna forma te los bloquea, sino que lo hacemos siguiendo pues una serie de prácticas, por supuesto, metodologías internacionales en donde hacemos todo el mismo proceso que hace un hacker malintencionado, pero por supuesto con prevención, sin ir a eliminar información, sin ir a bloquear nada. Y esto termina finalmente en un reporte muy completo en el cual tiene las vulnerabilidades que tiene,
cómo las podría explotar un ciberdelincuente, cómo te impactaría a ti en tu empresa, porque también miramos el escenario como tal en el que estamos, digamos que no lo hacemos de manera general, sino que lo hacemos enfocado a tu empresa. Entonces, identificamos todos esos riesgos, los dejamos mapeados en el informe, junto con unas recomendaciones, por supuesto, y digamos un wall track o una guía de cómo detectamos esa vulnerabilidad. Y apoyamos en todo el proceso de remediación, dando, por supuesto, guías, consideraciones, las reuniones que sean necesarias. Buscamos eso, digamos, crear alianzas fuertes con nuestros clientes que nos vean como un apoyo en la ciberseguridad y como ese aliado estratégico. Y siempre los llevamos a eso, a que puedan identificar cómo un ciberdelincuente hoy en día los puede destruir, digamos, para poder preventivamente cerrar esas brechas e ir blindando como tal, digamos, esa casa o esa puerta que tienen de su empresa. Bueno, muy interesante. Eso fue, me sonó como una especie de prueba de esfuerzo, prueba de estrés, como Tal un cual. escenario, un experimento controlado de ver qué tan vulnerables somos a ese tipo de cosas y precisamente, ¿cuáles cree usted, no sé, en general, pero si tiene algo respectivo al sector solidario en específico, son las principales falencias, errores, debilidades que han detectado o que estamos cometiendo en el sector solidario o inclusive nosotros como usuarios que nos hacen más vulnerables a este tipo de falencias? No solo pues de ataques, sino de pérdida de información, de interrupción de los procesos, etcétera. Por supuesto, claro que sí. Creo que lo más importante es que estamos viendo la seguridad de la información como solamente herramientas, como antivirus, como firewall, y creemos que con solo tener estas herramientas ya estamos cumpliendo y estamos seguros de alguna forma. Pero necesitamos una asesoría o digamos una revisión un poquito más profunda porque esas herramientas, digamos, igualmente si no se configuran adecuadamente, si no se hace un monitoreo, si no se hace una actualización de esas reglas de firewall, por ejemplo, dejamos brechas, dejamos puertas abiertas que pueden aprovechar los ciberdelincuentes. Adicional, digamos que esa parte de gobierno, de alguna forma, eso es lo que falta puntualmente, el gobierno de seguridad de la información en todas las compañías y en las personas como tal, porque ¿qué es el gobierno? Pues tener claro una serie de políticas, tener claro una serie de procedimientos, de cómo hacer las cosas y saber cómo estamos nosotros, digamos, a nivel general en seguridad de la información. Esto nos permite hacer, digamos, puntualmente, identificar esos riesgos que nos impactan gravemente, que tienen mucha posibilidad de ocurrencia y poder abordarlos adecuadamente. Todos, digamos, las empresas tienen diferentes riesgos, unos más altos que otros, pero los generales son los que están puntuando por ahí, que es lo que comentamos, malas configuraciones o no revisión de configuraciones de las herramientas de seguridad, falta de capacitaciones en ciberseguridad. Hoy en día, lo comentabas al inicio, con la inteligencia artificial, han salido muchos riesgos nuevos en el tema del uso de esa inteligencia artificial y las amenazas que se han potencializado con esa inteligencia artificial. Lo hablábamos que día en un congreso que estuvimos en Barranquilla, en donde, por ejemplo, ocurrió hace un año que robaron a una empresa 25 millones de dólares porque suplantaron la cara como tal en una videollamada en tiempo real del gerente de la empresa. Entonces llamaron a una persona que era la que se encargaba de los pagos con la cara del gerente y con la voz del gerente, todo suplantado por IA, por inteligencia artificial. Y con esto la muchacha pues no tenían, digamos, un protocolo adecuado y no se pudo validar la autenticidad de que esa persona efectivamente era el gerente. No teníamos claro, digamos, la persona o la empresa como tal no había generado concientización, concienciación sobre ese tipo de riesgos, que eso es uno de los puntos importantes que comentaba, pues hoy en día se debe tener para precisamente tratar de identificar y establecer protocolos que permitan que ese tipo de cosas no ocurran. Porque ahí pues no hubo una doble validación y por supuesto se efectuó como tal el pago, se efectuó el ataque y pues pronto o algo después fue que identificaron que no había sido algo legítimo y pues ya tenían ahí el problema de que ya había ocurrido el incidente. Oiga, y es que efectivamente uno podría decir que nadie está exento de eso. Yo recuerdo en este momento unos pocos casos. Uno de ellos, por ejemplo, Bancolombia. Algún día, un fin de semana, no me imagino cómo fue el fin de semana del gerente de Bancolombia. A una gente le aparecía más, a otros no les aparecía nada. Inclusive los acabaron de sancionar. Pues es más simbólico que otra cosa. 500 millones a Bancolombia no le hacen ni cosquillas, pero el campanazo de alerta es yo creo que es lo peor es el daño reputacional para Bancolombia. ¿Cuántas personas habrán tomado la decisión? Mejor me muevo para otro banco, mejor me llevo mi cuenta para otro lado, porque es que aquí uno no está seguro de que su plata pueda acceder a ella en los momentos más críticos. También recuerdo que hace poco
poco, tal vez el mayor proveedor de servicios web, que es Amazon Web Services, se cayó. No diría una empresa con semejante robustez, con semejante tamaño, tiene todos los protocolos para evitar que algo le ocurra, le ocurrió. Y también recuerdo casos pues más antiguos como el de Audifarma, que lo atacaron. Recuerdo también, creo que Colsanitas, o Sanitas, Colsanitas. pues la organización Sanitas. También una petrolera en los Estados Unidos, de estas estaciones de combustible, que también terminó bloqueada. Y entonces empieza uno a descubrir que es que los sistemas y los software están presentes en cada aspecto de nuestra vida. Se le puede ir uno la luz, los sistemas de navegación de los barcos, de los aviones, todo depende hoy en día de la tecnología. Y entonces, pues, el sector solidario, sin duda, a pesar de que aún hoy tenemos procedimientos muy manuales, cada vez nos vamos metiendo, nos va llevando la tendencia más a este tema de tener canales de atención virtuales, oficinas virtuales, APIs, apps. Bueno, no sé, yo en eso soy más bien ignorante. ¿Usted cómo ve en nuestro sector o inclusive en Colombia la cultura de prevención de riesgos, la conciencia respecto a la importancia de gestionar esa seguridad informática, que como dijimos tiene que ir mucho más allá del tema de los fraudes y los robos, sino también el Por tema de supuesto. obsolescencia, conservación de la información, integridad, acceso? ¿Cómo nos ve usted? Disponibilidad, todo lo Exactamente. compone lo que tú dices, sí. Pues actualmente estamos en los primeros pasos, digamos que nos hace falta mucha conciencia, nos hace falta lo que tú dices, o sea, identificar que los datos y todo, absolutamente todo, porque nos pasa a nosotros como personas, hoy pagamos con el teléfono, tenemos WhatsApp que nos comunicamos con todo el mundo. Entonces, me pasó de hecho al llegar a Colombia nuevamente, que traía un móvil, un celular que no era, digamos, de Colombia, y inmediatamente quedé, digamos, deshabilitado, bloqueado. Pues el tema de comunicación es vital, no sabía cómo llegar a un lugar, no tenía con quién comunicarme. Entonces, ese tipo de cosas hay que interiorizarlo porque efectivamente dentro de las empresas, todo, que la agenda de los clientes, que los horarios, que la base de datos de los clientes, todo requiere un nivel de protección. De hecho, datos personales, tenemos la ley 1581 del 2012 que nos pide una serie de requisitos también y que hemos visto cómo se han multado y se han ejecutado sanciones a muchas empresas, empresas grandes, empresas pequeñas, por no hacer un buen uso, digamos, de esa ley o no implementarla adecuadamente, ¿no? Entonces, desde ahí, propiamente, desde datos personales y desde seguridad, identificamos que nos hace falta mucho, nos hace falta entender el contexto, entender que el dato o la información es lo más valioso para una empresa porque por eso se mueve, entender que hoy en día todos esos datos están en línea, están en nuestros servidores, en nuestros computadores, en los teléfonos que usamos para también hacer actividades comerciales y todo, y debemos protegerlo adecuadamente. En estos momentos tenemos bueno, el MSPI, que es el modelo de seguridad y privacidad de la información, que lo lanzó el gobierno, por supuesto, y una serie de circulares que han ido alineándose a diferentes sectores y que piden precisamente esos inicios que es la ISO 27001. Digamos que la ISO 27001 es un sistema de gestión tal cual como la ISO 9001, que nos pide que tengamos una estructura, una base, identifiquemos los riesgos y manejemos adecuadamente con una serie de controles que ellos nos recomiendan, pues todos esos activos que tenemos que componen esa infraestructura como tal de nuestra empresa en información, porque no solamente es la información tanto física como digital, sino también todos esos procesos en los que se transforma, se gestiona, se envía esa información y se almacena. Entonces, estamos en los pasos iniciales, nos hace falta mucho, nos hace falta concientizarnos nosotros mismos de que esa información debe ser protegida y de cuáles son los riesgos. Lo decíamos puntualmente en el webinar que tuvimos, que hay que hacer la evaluación nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasaría si esta información, esta base de datos, hoy en día queda expuesta en Internet? ¿Qué pasaría si yo me quedo sin sistemas, sin red eléctrica durante 4 días? Vemos que esto es una forma de poder ir identificando ciertos riesgos y poder viendo la importancia que tiene seguridad la información para nuestras empresas. Y esto es, digamos, esa base en donde podemos identificar e ir implementando adecuadamente. Ideal con una ISO 27001 vamos cubriendo, digamos, absolutamente todo,
porque es eso, ese estándar que es internacional, que es usado, que de hecho ya no lo solicitan en licitaciones, proveedores, clientes, cuando hacemos contratos, nos piden que cumplamos con ese estándar porque quieren garantizar pues, que nosotros manejamos adecuadamente su información y ya se están estableciendo cláusulas incluso de inteligencia artificial que es importante que también sean validadas porque podemos caer en incumplimientos de compromisos y podemos tener otras afectaciones contractuales. Entonces vemos que la ciberseguridad y la seguridad de la información abarca un aspecto muy grande dentro de las organizaciones. Y pues respondiendo nuevamente, nos hace falta mucho por avanzar y por seguir gestionando. Nosotros mismos deberíamos iniciar, porque igual por la regulación nos lo van a ir pidiendo, nos están exigiendo y va a seguir aumentando. En este momento en España hay una normativa específica para el tema que es el Esquema Nacional de Seguridad, que te lo piden por obligación como tal para todas las entidades públicas y para las entidades privadas que le dan servicio a las entidades públicas. Entonces, algo así, digamos que lo tenemos con el MSPI, pero nos hace falta igual robustecerlo, poner un poco más de mano dura y hacer como un control sobre cuáles organizaciones están cumpliendo y generar programas para también poder apoyarlos a que puedan cumplir con esto. Ok, precisamente a raíz de lo que usted menciona, recuerdo yo recientemente el caso, creo que fue de Escocia Banco Patria, que una persona internamente sacó una gran cantidad de información, no sé con qué propósito, pero inclusive en una entidad del sector solidario hace algún tiempo también una persona del área comercial se llevó toda la base de datos porque se fue a trabajar a otro lado y después pues eso no es como tal un ataque malicioso o informático, sino un tema meramente comercial. Ya en la otra entidad empezó a llamar a todo mundo, a decirle que le compró la cartera, que traigas el CDAT para acá y uno dice, bueno, ¿y cómo saben dirección, teléfono, cuánto debo los ahorros? Pues porque un funcionario se extrajo toda la base de datos y se llevó Claro, para la otra empresa y empezó entonces a tratar de captar los clientes que antes atendían la otra, pues que es un tema poco ético, pero claro. que se da. Así que efectivamente puede tener muchos impactos el mal manejo de la seguridad de la información y pues me gustaría que usted nos contara desde Cyberwall cuáles son los productos o los servicios que ustedes pueden ofrecerle al sector solidario para que las personas que estén interesados pues eh, fortalezcan este tema de seguridad de la información. Por supuesto, claro que sí, Diego. Como lo comentas, sí es un ciberincidente como tal, sí es categorizado porque efectivamente hay, digamos, pues un incidente con la información en donde se extrae de un sistema y se usa para fines maliciosos. Esto se puede controlar, es un riesgo que tienen todas las matrices de riesgos a nivel general porque tenemos colaboradores que si no tenemos políticas estrictas, manual de uso de recursos, puede que se deje abierta una brecha, digamos que no mapeemos muy bien o no sancionemos muy bien ese tipo de acciones, se genera una brecha a que puedan extraer información. Y esto ocurre porque, digamos, no solamente ya para un tema comercial, que igual es un incidente, sino para generar otro tipo de ataques. Vemos como en los bancos ocurre mucho que infiltran personas o les pagan a personas que están dentro de la compañía para que entreguen información sobre los equipos, sobre la infraestructura, sobre proyectos. Todo esto lo usan para precisamente poder estructurar otros ataques mucho más robustos y generales específicos para ese tipo de compañías o para personas en específico. Entonces también es un incidente y precisamente con la ISO, con la seguridad de la información, se generan una serie de controles como el control de accesos, segregación de funciones, DLP, que es prevención de fuga de información, en donde si vas a sacar un documento que está categorizado como sensible o como confidencial, no te deja primero y te lanza una alarma, una alerta. Entonces puedes también identificar, previo a que de pronto ocurra un incidente, este tipo de situaciones anómalas. Entonces, por ese lado. Y ahora, ¿cómo podemos apoyarlos desde Security Cyberwall? Sí, Por además de la supuesto, circular 36, que ustedes a las cooperativas con actividad financiera le hacen todo ese proceso pues de implementación, la que lo quiera voluntariamente lo puede hacer. ¿Qué otros productos de su portafolio podría uno decir son aplicables al sector solidario? exacto. Tenemos diferentes productos, algunos específicos a necesidades como hacking ético, análisis de vulnerabilidades, que son necesarios para todas las compañías, por supuesto, pero tenemos uno específico que busca asesorar completamente, identificar cuáles son esas prioridades donde se debe ejecutar, digamos, los primeros controles para mitigar mayormente la posibilidad de un riesgo o de un incidente, y es el análisis holístico de seguridad.
donde lo que hacemos es como una evaluación completa de la compañía, de la organización, y una asesoría, vamos con ellos haciendo algunas preguntas mediante entrevistas y vamos evaluando tres pilares: los procesos de seguridad de la información, cómo los tienen a nivel general, cómo aplican la seguridad de la información en los proyectos y en el día a día en la compañía, qué tecnologías tienen, cómo las tienen implementadas, cómo las monitorean y cómo las usan, que aquí identificamos lo que comentábamos al inicio, esas falencias que de pronto tienen en la no actualización de la tecnología o no configuración adecuadamente, y también en el personal. Si se tiene un gobierno como tal de seguridad de la información dentro de la compañía, si se capacitan a los empleados, qué tipo de ejercicios se ejecutan, si esas capacitaciones son las más adecuadas, porque hay que hacer algunas específicas por ciertos tipos de roles, y esto nos da como resultado, digamos, una foto como tal, o digámoslo, un examen médico, nos gusta llamarlo, en donde nos dice cuáles son las posibles enfermedades a las que estamos expuestos rápidamente y graves, y como lo comento, pues nos da una prioridad. Entonces, con base en esto, generamos un roadmap o una serie de recomendaciones para que esa organización sepa cómo gestionar adecuadamente los riesgos más críticos que tiene en el momento, con documentación, o sea, acciones documentales, de pronto aplicación de herramientas, modificación de procesos. No todo genera costos porque hay procesos internos que podemos modificarlos, por supuesto, y asegurar malas prácticas que teníamos antes. Entonces, esto es lo más aterrizado, digamos, a una asesoría completa en donde le damos la guía o lo llevamos de la manito, decimos nosotros, al cliente para que pueda comprar o adquirir o implementar, digamos, lo más adecuado para él sin generar sobrecostos y sin comprar cosas que de pronto no necesita. Ok. Que vemos muchas empresas que hoy en día llegan, usted necesita un firewall, usted necesita un antivirus, pero realmente lo necesita, o sea, realmente necesita la máquina más robusta para mantener la operación de 10 personas, de 12 personas. Entonces, con este ejercicio lo que hacemos es eso, aterrizar realmente, asesorar profundamente en lo que necesitan como tal principalmente, y ahí los vamos llevando, por supuesto, a una mejora continua. Ok, Giancarlo. Bueno, lo primero, pues agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación para tener esta conversación sobre el tema de ciberseguridad, desearles muchos éxitos a su empresa y, por supuesto, invitar a todas las entidades del sector solidario a que si requieren algún servicio, es más, invitarlos a que tomen el servicio de diagnóstico. Nosotros tenemos una alianza con Cyberwall y pues en lo que estamos convencidos es de que el sector solidario necesita fortalecer sus procesos de gestión de la seguridad informática y, por supuesto, queríamos traerles a una empresa que tiene todas las garantías, todo el conocimiento y la experiencia para asesorarlos del mejor modo posible, dado que pues seguramente, como lo hemos venido observando y en los próximos años, cada vez va a ser nuestra dependencia mayor del tema tecnológico y también nuestra exposición a esos riesgos. Así que es algo sobre lo que queremos generar conciencia. Ya no es solo el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo del lado de activos. El riesgo operativo enfocado en el tema tecnológico va a ser determinante, fundamental para los próximos años. Así que no me sorprendería inclusive que la propia superintendencia empiece a extender a los demás sectores y a las demás tipologías las normas que hoy aplican para las cooperativas con actividad financiera. Muchísimas gracias.